Hola chicos, primeramente desearles bendiciones y también pues felicitarlos por los videos que me han enviado acerca de sus experimentos, me han gustado mucho. Hay algunos que todavía faltan, pero por acá les voy a dejar una conclusión acerca de lo que ustedes investigaron en la actividad anterior. La actividad anterior se dividía en dos partes y eran dos notas. La investigación era una nota y la elaboración del experimento era otra. Para dejar claro, presión hidrostática, hidro que viene pues de agua, fluido, en este caso líquido, ¿verdad? Trabajamos dos áreas. Principio de Pascal, que habla que una presión de entrada genera una presión de salida. Recuerden que esto hace referencia a un fluido encerrado en un recipiente, en este caso agua o aceite, tal cual el caso de los gatos hidráulicos o elevadores hidráulicos que se utilizan para arreglar automóviles. Ellos, dentro de ese aparato, dentro de esa máquina hidráulica, hay aceite. Y la idea es generar una presión de entrada para que sea capaz de producir una presión de salida que levante el automóvil. Luego tenemos el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes va enfocado al principio de flotación, es decir, vimos como conceptos de empuje, conceptos también de flotar o de hundirse un objeto. Eso va enfocado a lo que sería presión hidrostática. Por otra parte tenemos la presión atmosférica. La presión atmosférica, su base la definió Torricelli, Evangelista Torricelli es el nombre correcto. Él hizo un experimento a partir de un tubo lleno de mercurio. Mencionarles que acá les he dejado un video para la explicación de ese experimento de Torricelli y cómo nace esta fórmula: densidad por gravedad por altura. En ese caso fue la altura del tubo que Torricelli ocupó. Ya voy a explicar una aplicación de esto para que quede un poquito más claro cómo se calcula una presión atmosférica. Luego también en la presión atmosférica tenemos las leyes de los gases, ya que como sabemos la atmósfera está conformada por una cantidad de gases que están alrededor de nuestro globo terráqueo, que obviamente a eso le llamamos atmósfera. Tenemos para estas leyes la aplicación de ley de Marriott, que su nombre correcto es Boyle-Marriott. Tenemos la ley de Charles y la ley de Guy-Lussac. Más adelantito las voy a explicar una por una. Voy a darles una aplicación para darle cierre básicamente a esta parte, porque ustedes solo investigaron un ejemplo, pero voy a explicarles también cómo se calcula. Me piden calcular la presión atmosférica. Para ello voy a colocar la fórmula, que hace un momento lo dijimos: densidad del fluido por gravedad por altura. Calcular la presión atmosférica que soporta una persona que vive en Acajutla. Ustedes me investigaron que en Acajutla existen 24 metros sobre el nivel del mar, está muy cerca. Y acá les he colocado, obviamente como se trata de la atmósfera, de la presión que esta persona está soportando, voy a tomar en cuenta la densidad del aire. Entonces vamos a poner acá densidad del aire, que este dato lo saqué de la tabla, por si alguien tiene duda de dónde sale. Y los 24 metros que se soportan. Ya voy a explicar por qué tengo estos datos aquí. Los 24 metros se soportan en Acajutla, dando como resultado, al realizar esa operación, 1.3 por 9.81 por 24, obtenemos un resultado de 306.072 pascales. La presión atmosférica con estas unidades de medida nos va a llevar a pascales. Vaya, perfecto. Mencionarles que cuando se solicitan ejercicios de presión atmosférica,
Es muy usual que se nos pida que la representemos en atmósferas, que la representemos en milímetros de mercurio, y aquí aclarar que los milímetros de mercurio también reciben el nombre de TORS, y esto es debido al experimento que hizo Torricelli, por eso se le llama también a la medida TORS. También tengo esta otra equivalencia. Acá yo tengo la respuesta en pascales, pero ¿qué pasaría si yo la quisiera en atmósferas? Voy a tomar el dato que obtuve y voy a hacer la conversión. Sencillamente, dice que una atmósfera va a equivaler a 101.325 pascales. Yo coloqué acá las unidades de medida y siempre recuérdense colocar los datos de esta manera para poder hacer las conversiones y poder simplificar las unidades. Siempre acuérdense, lineal multiplica y hacia abajo divide. En este caso, 306.072 por 1 nos va a dar la misma cantidad entre 101.325. Bueno, esto da una respuesta en notación científica. Ustedes la pueden pasar a notación decimal si ustedes gustan. Yo en este caso la voy a dejar en notación científica. Y esto sería en atmósferas. ATM es la representación de atmósferas. Ahí tengo la respuesta si el ejercicio lo solicitara en atmósferas. ¿Qué pasaría si no lo quieren en atmósferas, sino que se necesita en Torricelli? Pueden ocupar cualquiera de estas equivalencias, esta que tiene Tor o esta también, para realizar la conversión. Incluso también acá pueden ocupar este dato o pueden ocupar este que acabamos de obtener. Yo voy a seguir ocupando este. 306.72 pascales. Y voy a hacer la conversión. En este momento lo voy a pasar a TORS. Voy a ocupar esta equivalencia. 101.325 pascales. Dice que equivalen a 760 TORS, o también llamados milímetros de mercurio. Al desarrollar esta conversión, nuevamente les repito, lineal multiplica y hacia abajo divide. Sería 306.072 por 760, todo eso entre 101.325. Y nos quedaría 2.30 aproximado o 2.29, ¿verdad? 2.30 aproximándolo o 2.29 si ustedes no lo quieren aproximar. Yo sí lo voy a hacer. Simplificamos unidades y esto me queda en TORS, o también se puede decir milímetros de mercurio. Muy bien, eso sería en cuanto a cómo se calcula un ejercicio que tenga que ver con presión atmosférica. Espero que les haya quedado claro. Estas equivalencias son valores ya predeterminados, están dados. Vaya, perfecto. Con esto cerramos la primera parte del estudio de la presión atmosférica, que sería el cálculo de ella misma. Vamos a trabajar ahora con las leyes de los gases. Algo más que se me olvidaba era que Torricelli, cuando obviamente creó esta medida de TORS, lo hizo a través de un barómetro, porque el barómetro es uno de los instrumentos que se utiliza para medir la presión atmosférica. Perfecto. Vamos a continuar con el temita de presión de un gas encerrado en un recipiente. Para ello decíamos que íbamos a trabajar con leyes. Una sería la ley de Boyle-Marriott, la otra sería la ley de Charles y por consiguiente la ley de Guy-Lussac. Dice acá que estas leyes
son utilizadas para tres aspectos. El primero, presión. Luego, volumen. Y por último, temperatura. Eso es en lo que ustedes se tienen que fijar muy firmemente, porque eso les va a ayudar a que sus ejercicios tengan como un sentido para poder solucionarlos. Ahí me salía mi dedito. Vaya, perfecto. Vamos a comenzar con la ley de Boyle-Marriott. Dice que esta ley siempre se ocupa cuando la temperatura es constante, que se les quede. La ley de Boyle-Marriott se ocupa cuando la temperatura es constante. Y la formulita que obtenemos es presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Por acá hay un experimento que Boyle-Marriott realizó, que sería este. Y acá, como lo decía en la teoría anterior, que el volumen de cualquier gas es inversamente proporcional a la presión con la que a la presión que se somete. Entonces, en este caso, quiero que vean esta parte en rojo. Acá la tengo un poquito más amplia. Todas tienen la misma cantidad de presión. Todas. Si ustedes se fijan, está un poquito arribita de 20. Vaya, cuando tenemos entonces ese tipo de... Perdón, eso es temperatura, es esta parte roja. La misma temperatura. Entonces, si nosotros vemos la presión que se está ejerciendo acá es mayor, porque está comprimiendo como más. Entonces, si la presión es mayor, si ustedes se fijan, el volumen disminuye. Veamos acá, si la presión se disminuye, si ustedes se fijan, este tiene menor presión, pero el volumen aumentó. Vean, el volumen aumentó. Aquí más chiquito, aquí más grande. Luego, si la presión disminuye aún menos, es decir, como que se fuera aflojando, digámoslo así, el volumen va a ser mayor. Eso nos lleva a una conclusión. Acá lo dice, que en cuanto al volumen y la presión, aquí está, van a actuar de manera inversamente proporcional. Es decir, si la presión aumenta, el volumen disminuye y viceversa. Si la presión disminuye, el volumen aumenta. Así es el comportamiento de la ley de Boyle-Marriott. Muy bien, por acá les tengo un ejemplo. Siempre fijándonos que la temperatura, cuando la temperatura es constante, vamos a estar hablando de la ley de Boyle-Marriott. Dice acá, se tiene un volumen de 40 centímetros cúbicos. A ese yo le voy a llamar volumen 1. Muy bien. De oxígeno a una presión de 380 torrs o milímetros de mercurio. A esta yo le voy a llamar presión 1. ¿Qué volumen ocupará? Me están pidiendo conocer el volumen 2. ¿Qué volumen ocupará a una presión? Esta sería presión 2 de 760 milímetros de mercurio. Y luego nos dan la sugerencia. Si la temperatura es constante. Sabemos que cuando la temperatura es constante vamos a utilizar esto. Vaya, si ustedes gustan, despejamos desde acá lo que sería la fórmula. Nos están solicitando el volumen 2, es decir, esta partecita de acá. Despejémosla. ¿Qué es lo que nos hace estorbo para que volumen 2 quede solo? Presión 2. Presión 2 está multiplicando
lo vamos a pasar a dividir. Y en ese momento tenemos lista la formulita para el volumen 2. Sustituyendo los datos. Presión 1, 380 milímetros de mercurio. Por volumen 1, que eran 40 centímetros cúbicos. Mencionarles que acá el volumen no es necesario, como que no es muy como de regla manejar el volumen en metros cúbicos en este tipo de aplicaciones. Así que lo vamos a dejar con las unidades que nos está dando el ejercicio. Y luego entre presión 2. Perfecto. Acá voy a colocar un paréntesis para cuidar la estructura de la fórmula. Milímetros de mercurio con milímetros de mercurio lo voy a simplificar, dando como resultado todo esto por 40 entre 760. Eso me daría 20 centímetros cúbicos. Bueno, perfecto. Analicemos algo con esta respuesta. Solo es un análisis final que me gustaría pues compartir con ustedes. Aquí se dice que al inicio se tenía una presión de 380 versus una presión de 760. Significa, jóvenes, que ahí la presión aumentó. Entonces significa que si la presión aumentó, el volumen va a disminuir. Si a mí me daban un volumen de 40 centímetros cúbicos, tengo que obtener como resultado un volumen menor a ese. Y es exacto lo que estamos comprobando con este ejercicio.